¿Cómo les va? Bienvenidos al capítulo número 3 de la serie El ABC de Power Automate. Esta serie, como les había comentado al principio, la hicimos para aprender los pasos básicos para poder trabajar con Power Automate para aquellos que recién están arrancando a trabajar con la herramienta, que por ahí necesitan profundizar un poquito más de conocimiento. Vamos en estos primeros capítulos a ver cuáles son los conceptos básicos. Ya aprendimos en el primero de todo cómo lo utilizamos, cuáles eran las ventajas de trabajar con Power Automate. También en el segundo capítulo hemos desarrollado un pequeño flujo basado en una plantilla y en este capítulo vamos a aprender un poco más de concepto. Vamos a aprender cuáles son los tipos de flujos que yo puedo crear con Power Automate y la utilidad que tiene cada uno. Y en los subsiguientes capítulos vamos a ir generando un ejemplo de cada uno de estos flujos para que puedan aprender a trabajar con ellos. Vamos allá. Bien, perfecto. Nosotros cuando trabajamos con Power Automate habíamos ya dicho que podíamos tomar aquellos procesos que son repetitivos dentro de una organización y podríamos colocarlos en estos procesos para que se puedan realizar de manera eficiente, ¿sí? Cosa que las personas se enfoquen en los temas que son realmente importantes y estas tareas repetitivas las puede realizar automáticamente Power Automate. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de procesos que podemos trabajar dentro de Power Automate? Bien, hay 5 tipos de procesos diferentes. Procesos o flujos, puede llamarse de la misma manera. El primer tipo son los flujos automatizados, que se ejecutan cuando se produce un evento determinado. Por ejemplo, cuando subo un nuevo archivo a Google Drive o a OneDrive, cuando, por ejemplo, hago un nuevo post en Twitter, cuando genero un nuevo tweet. Y así van sucediéndose diferentes tipos de acciones en otros sistemas. Esas acciones las puede desencadenar un usuario u otro sistema, ¿sí? Es decir, que ante el estímulo que llegue, el flujo comience a desarrollarse o a ejecutarse en definitiva. Ese es el primer tipo de flujo. Trabajamos entonces en este flujo con un desencadenante que va a depender del sistema con el que estemos trabajando, ¿sí? Si es Salesforce, Dynamics 365, Google Drive, Google Calendar, etc. El segundo tipo de flujo que nosotros tenemos son los flujos instantáneos. En este el desencadenante es presionar un botón, ¿sí? Esto puede ser un botón que tengamos en nuestra aplicación de móviles, de teléfonos móviles, de Flow o de Power Automate, un botón que nosotros pongamos en una aplicación propia en Power Apps, ¿sí? O si no, también podría llegar a ser directamente dentro del entorno de Power Automate, hacer clic en iniciar flujo, ¿sí? Eso es el desencadenamiento manual. Una persona entra por cualquiera de los medios que estuvimos hablando y va a iniciar el flujo de trabajo para que el mismo cumpla con las acciones que se han colocado dentro del mismo. Entonces ese es el flujo que se desencadena manualmente o instantáneo. El tercer tipo de flujo que tenemos son los flujos programados. Nosotros generamos un calendario para que estos flujos se puedan programar. Por ejemplo, ejecutarse todos los días a las 12 de la noche o ejecutarse todos los primeros viernes de cada mes. O, por ejemplo, ejecutarse cada 15 minutos. Bien, ese es el desencadenante. El tiempo es el desencadenante en este tipo de flujos, en los flujos programados. Tenemos también el cuarto tipo, que ya trabajamos con el Robotic Process Automation, ¿sí? Que sería trabajar con RPA o grabar procesos en la interfaz de usuario. Estos flujos son bastante buenos porque nos permiten automatizar o grabar pasos que los usuarios hacen en la interfaz de determinado sistema y luego trabajarlo de manera atendida o de manera desatendida. ¿Qué significa? Que una persona los va a ejecutar manualmente o que dado un evento se va a ejecutar de manera desatendida sin que una persona lo tenga que iniciar. Es toda la parte de robótica que tienen ahora los flujos de Power Automate. Y finalmente tenemos otro tipo de flujo que para aquellos que vengan del mundo de Dynamics 365, el CRM de Microsoft, van a ver que es muy parecido y es el mismo concepto de trabajar con flujo de proceso de negocios en estos sistemas.
Es básicamente un proceso que cuenta de diferentes etapas. Dentro de cada etapa yo puedo definir pasos o datos y puedo ejecutar acciones, otros flujos de trabajo al entrar o al salir de la fase. De esta manera podemos guiar a un usuario en un proceso estándar con etapas ya definidas y con pasos que él mismo tenga que seguir. Entonces, estos 5 son los componentes o los tipos de flujos que nosotros podemos trabajar con Power Automate. A partir del próximo capítulo vamos a ir viendo un flujo por capítulo y vamos a desarrollarlos desde cero. La idea de esos videos van a ser poder tomar un flujo desde cero. ¿Sí? No vamos a tomar una plantilla, vamos a generar nuestro propio flujo para que puedan ver cómo voy añadiendo las diferentes acciones y trabajando con funciones y procesos dentro de Power Automate para que aprendamos a trabajar con este tipo de flujos. Nos vemos en el próximo capítulo.